Buenas noches, doctora Giovanna Hurtado. Mi nombre es Renzo Sebastián Palacios Martínez, de código U2021222347, y el día de hoy disertaré acerca de mi tema de investigación en la exposición parcial en el curso de investigación jurídica. Ok, a través de la disertación tocaré los siguientes temas. Como primer punto, la relevancia de mi tema de investigación y el título de mi proyecto. En segundo lugar, el planteamiento del problema y la pregunta de investigación. En tercer lugar, la justificación de la investigación. Y por último, mis fuentes bibliográficas. Como título del tema de investigación, tenemos la presunción de inocencia frente a la falta de criterio fáctico para dictar prisión preventiva en el Perú. ¿Por qué mi tema es relevante? Si bien hoy en el Perú vivimos en un supuesto Estado de Derecho, donde se respetan los derechos constitucionales y los principios generales del derecho, con esto quiero decir específicamente en el derecho penal, el tema de investigación, al debido proceso, a la debida motivación y sobre todo a la presunción de inocencia, es en la práctica donde se evidencia la falta de motivación de los requerimientos y autos y resoluciones judiciales de jueces y fiscales, basándose meramente en fundamentos insuficientes e incongruentes a la hora de dictarlos o requerirlos, muchas veces motivados por la sindicación, por la presión mediática, colocando al ciudadano en un estado de presunto culpable. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta: ¿dónde queda la presunción de inocencia, la debida motivación, el debido proceso? ¿O es que acaso los derechos constitucionales solo aplican para cierto grupo de personas? ¿Por qué mi tema es relevante? Porque el Perú se encuentra obligado a observar, a revisar los requisitos para dictar y para requerir prisión preventiva, no solo en el Acuerdo Plenario 01/2019, parte de la Corte Suprema de Justicia, sino también a la luz del control de convencionalidad, parte de la Convención de Derechos Humanos en su artículo séptimo, donde claramente se hace alusión que ninguna persona puede ser limitada de su libertad de tránsito sin una resolución judicial. El Perú tiene que respetar estos criterios y, en caso de no hacerlos, pues se evidencia la falta de un criterio fáctico, porque jueces y fiscales emiten sus resoluciones o sus requerimientos en base a interpretaciones subjetivas que no guardan relación con los criterios ya estandarizados y emitidos por nuestra Corte Suprema de Justicia. Investigación principal y secundaria son las siguientes. Con respecto a nuestra pregunta principal es: ¿cuál es la consecuencia de la falta de ese criterio interpretativo fáctico en la aplicación de la prisión preventiva frente a la presunción de inocencia, ¿no? Y como preguntas secundarias, si existe realmente un criterio uniforme de aplicación a la prisión preventiva en el Perú, y si esta inseguridad jurídica genera este tan famoso principio de presunción de culpabilidad en contradicción al principio de presunción de inocencia. Con respecto al planteamiento del problema, se emitirá desde una visión global a nivel de LATAM y por último en el Perú específicamente, ¿no? A nivel global tenemos que la prisión preventiva y a lo largo de su evolución, con el paso de los sistemas inquisitivos hacia los acusatorios que hoy presentan los modelos procesales constitucionales en la mayoría de países en el mundo, ha obtenido justamente esta figura de mayor popularidad en contradicción al tan proclamado Estado de Derecho que se recoge en la mayoría de modelos constitucionales, y sobre todo al encontrarse limitado a los principios generales de derecho penal. Y con esto ya mencioné al, a la debida motivación y la presunción de inocencia. Esta figura se establece a nivel global con una función procesal, más no punitiva. Entonces, a nivel regional, en LATAM, esta es conceptualmente es una medida cautelar coercitiva personal y excepcional y gravísima que busca asegurar la presencia del acusado durante todo el proceso penal en función a este criterio procesal. Y así, de acuerdo a la variedad de jurisprudencia a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Ramírez Rojas versus Perú, donde el acusado estuvo durante 14 años con una medida coercitiva personal, que con eso quiero decir la prisión preventiva, por un delito que llegaba como pena máxima a los 8 años. Entonces, existía esta desproporcionalidad y a la luz también de la jurisprudencia ecuatoriana, donde ambos llegan a la conclusión de que se debe observar la concurrencia de ciertos requisitos fundamentales y en ese sentido se le exigen, sobre todo a los jueces de garantía, la motivación suficiente de sus decisiones, sustentadas no solo en la ley penal, sino también a la luz del control de convencionalidad. Con esto también quiero decir la Convención de Derechos Humanos. Por último, en el Perú existe claramente una preocupación por parte del sector penal y por los principales juristas penales, eh, debido a las diversas interpretaciones por los jueces y fiscales para requerir o dictar prisión preventiva, que esto ha devenido en un uso, yo diría, indiscriminado y desproporcionado de esta medida cautelar, por- claramente por falta de un criterio fáctico, uniforme, estandarizado, a pesar de los esfuerzos de nuestra Corte Suprema.
en el Acuerdo Plenario 01-2019, donde se establece los presupuestos para requerir prisión preventiva y los dos adicionales correspondientes a la proporcionalidad de la medida y al tiempo de duración, los elementos de convicción graves y fundados, la prognosis de la pena y el peligro procesal, donde aquí se deviene en el famoso debate de los arraigos, domiciliario, laboral, familiar, para dictar prisión preventiva. Entonces, esto en pro de establecer un camino a la correcta valoración de los criterios en el marco del desarrollo de un proceso penal, considerando las garantías, los principios constitucionales, como límites a la aplicación excesiva en el Estado de Derecho al cual se hace alusión en nuestro país. Entonces, con respecto a la justificación de la investigación, partimos de la justificación teórica. Esta se basa en función a la teoría aplicada dentro del control de convencionalidad y en la ley peruana, donde se establece como regla general la libertad del sindicado, del imputado, y como regla excepcional la aplicación de esta medida coercitiva personal. Entonces, los jueces y fiscales se encuentran obligados siempre a resolver en pro de la libertad del imputado, siempre fundamentado en el test de proporcionalidad y en el principio de presunción de inocencia. En la práctica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de distintos casos, como por ejemplo que ya he mencionado, el Ramírez Rojas versus Perú, pero también en el Jenkins versus Argentina, ha delimitado cuatro criterios de observancia obligatorios todos los estados partes de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En tal sentido, se espera un análisis exhaustivo de estos criterios que merecen ser observados y de hecho es obligatorio su cumplimiento por nuestro ordenamiento jurídico en base al artículo 55 de nuestra Constitución. Finalmente, como justificación metodológica, nuestra investigación se ha basado en el modelo del método jurídico, que consiste en el análisis de normas, principios, jurisprudencias, en general, fuentes de derechos nacionales e internacionales, como la jurisprudencia ecuatoriana, los criterios adoptados por la Convención de Derechos Humanos y, sobre todo, por nuestras leyes, ¿no? La ley penal, el Código Procesal Penal, el título preliminar de estos y también la Constitución peruana, relacionada justamente a la prisión preventiva y el control de convencionalidad. Por último, con respecto a nuestra bibliografía, he analizado 15 fuentes bibliográficas, todos artículos académicos actuales desde el 2021 en adelante, todos relacionados a los criterios de aplicación de la prisión preventiva, el estado actual del uso de la prisión preventiva en Ecuador, en función a la de Derechos Humanos Interamericana de Derechos Humanos, y sobre todo en pro a la visión hacia una correcta interpretación y una correcta aplicación de la prisión preventiva en el Perú. Bueno, muchas gracias.